diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Somos tus hijos, confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Te pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo. Dile: Señor, perdona, perdona nuestros pecados. Humillamos nuestra vida ante ti esta noche, Señor. Sánanos, sánanos.
levante sus manos una vez más. Sálvanos, Señor, con tu poder y tu amor. Buenas noches. Les saludo en el amor de Cristo, personalmente a todos aquellos que me puedan ver. Un saludo muy fraternal a cada uno de ustedes a través de este medio de YouTube, en mi cuenta personal, Anderson Pérez. Mi nombre es Anderson Pérez, una vez más, aquí en este programa A Solas con Cristo, el cual es el motivo de predicar la palabra de Dios. Un saludo también fraternal para todos mis hermanos en la fe. Un saludo para los pastores de las congregaciones Lluvia y Bendición, Jesucristo la Luz del Mundo, Lluvia y Bendiciones en Lima, Jesucristo la Luz del Mundo en Huacho, Jesucristo Manantial de Vida y para el pastor de la congregación de Cajamarca. Un saludo de parte de mi familia, de mi esposa y mi hija. Amados hermanos, amados amigos, oyentes, les pido perdón un poco de la tardanza. Siempre envío el enlace 15 minutos antes, pero hoy ha habido problemas técnicos con el video, así que estamos comenzando un poco retrasado este día de enseñanza, este día de culto, de servicio para el Señor, ya que no podemos congregarnos a través de los lugares donde Dios había dispuesto en las congregaciones, sea el lugar donde tú estés. Ya no tenemos esa capacidad por este tiempo, por una pandemia que está sucediendo, pero eso no impide, mi amigo, para que nosotros nos podamos reunir al escuchar la palabra de Dios. Puede ser por este medio social, que es el YouTube, o a través de las redes sociales como el Facebook, o el medio que utilice. No soy tampoco la única persona que está predicando la palabra de Dios, así que si tú te conectas, que el Señor ya esté hablando, y si tú te conectas con otro hermano que está predicando la palabra, presta mucha atención, porque son tiempos peligrosos, son tiempos finales, son tiempos donde necesitamos cada día buscar más a Dios, buscar más a Jesucristo. Así que, mi amigo, una vez más, un saludo muy fraternal, Dios te me bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a este tiempo de culto, tiempo de buscar al Señor. Así que para ello te invito a orar siempre a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, invitando al caballero llamado Espíritu Santo. Sí, porque Él es una persona, Él es que hace todo esto posible, con fallas, con errores que podamos tener. Sin Él, la predicación de esta palabra es en vano. Él es el invitado de honor. Así que ahí te invito ahí que cierres tus ojos y que invites al Espíritu Santo a tu vida y le digas que Él te enseñe a buscar a Jesús. Tú que me oyes, seas o no hermano en la fe, Cristo Jesús, yo te invito a que ores. Amado Espíritu Santo, Señor, te doy gracias en esta noche preciosa. Muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos. La verdad, cuando a veces suceden cosas en nuestras vidas, no sabemos cómo actuar, Señor. Pero es tu sabiduría lo que nos da esa capacidad de poder seguir adelante. Mi Rey, con problemas técnicos que haya pasado, yo sé que tú eres el único que nos da esa sabiduría, esa paciencia y ese amor. Gracias, Señor, por permitirnos, amado Espíritu Santo. Sé tú el invitado de honor. Sé tú guiándonos a través de la alabanza, de la oración, de la administración de tu palabra. Sé tú enseñándonos lo que debemos aprender. Háblanos a nuestro corazón. Padre mío, vengo delante de tu presencia con todo aquel que pueda orar, se pueda mostrar, humillar ahí de todo corazón para invocar tu nombre. Venimos en el nombre de Jesús, acompañados de la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Padre mío, Padre Celestial, Abba Padre, Papito lindo, yo te doy gracias. Gracias por cada una de las personas que se puedan conectar, por cada vida a las cuales tú le estás predicando, no solo a través de este medio, sino a través de otros hermanos que están utilizando varios medios. Padre, yo te agradezco. Yo te doy gracias porque hoy nos permitiste estar aquí con vida. Puedo ver a mi familia, puedo saber de mi esposa, de la familia de mi esposa y mi hija. Te doy gracias, papá.
Gracias por cada uno de los hermanos que pude haber conversado. Gracias por para cada momento de vida que me estás dando. Padre mío, gracias, papá lindo, por aún permitirnos tener un lugar donde poder cubrirnos del frío del aire, cubrirnos aún del calor, Padre mío. Gracias. Gracias porque tú provees un pan poco o mucho, te doy gracias. Padre mío, gracias, mi Rey, porque a pesar de que es un tiempo donde no podemos congregarnos en el lugar donde tú habías determinado, en cada lugar, en cada ciudad donde nos reuníamos para alabar, para adorarte, para buscar tu rostro, papá lindo, eso no ha implicado de que dejemos de buscarte, papá lindo. Antes estás permitiendo de que varias personas, de que muchas personas conozcan esta palabra a través de este medio, lo cual antes no lo hacían, lo cual antes de repente escuchaban de la palabra, o a veces a través de un folleto, o pasaban por el parque y escuchaban, pero nunca se sentaban o iban a un lugar a escuchar la palabra. Pero Padre mío, yo te pido, mi Dios, que tú utilices este medio para que tu palabra se glorifique, mi Rey. No seamos nosotros los que nos glorifiquemos, simplemente somos igual que cada uno de los que pueden escuchar, simplemente somos barro, instrumentos para que tu nombre se glorifique, Padre mío. Que la palabra se siembre en corazones de paz, papá lindo. Que si alguno está pensativo, que si alguno está preocupado, que si alguno, mi Rey, está ansioso, su corazón ahí está pensando que será de mañana, temiendo al salir, temiendo por esta circunstancia que está pasando, o aún si alguno está en el hospital, aún si alguno puede escuchar esta palabra en la calle, Padre mío, que pueda sintonizar este medio. Tú no permitas, papá, que esa ansiedad entre y siga creciendo en el corazón, sino que tú quites todo afán de su mente, de su corazón, Padre mío. Yo te pido, mi Rey, que tú alcances cada vida, papá lindo, a través de este medio, no solamente aquí en mi país, sino que se extienda, no solamente tampoco en esta ciudad, sino que se extienda a cada ciudad, a cada rincón, llegue a varios lugares, Padre. No solamente este mensaje que pueda hablar, sino también a través de otros hermanos que están hablando, que tú estás utilizando, papá lindo, para que tú des a conocer a esta humanidad, que tú amas al ser humano, que tú amas a tu creación, pero muchas veces es el ser humano que se va y le da la espalda con sus actos, con su forma de ser, con su forma de actuar, pero tú tienes misericordia y eres amoroso, Padre mío. Oh sí, mi Rey, a pesar de que no se entienda que los tiempos, en este tiempo donde la muerte, Padre, donde el ángel de la muerte está buscando muchas vidas a través de esta pandemia, tú tienes el poder de la vida y la muerte. Oh, que el hombre se levante y levante sus ojos ante ti, Padre mío. Como decía el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Padre mío. No solamente te pido por mi familia, también te pido por todo aquel que puede escuchar esta palabra a través de mi persona, a través de tu siervo, papá, a través de tu sierva que están llevando la palabra, mi Rey. Que traigas, mi Rey, sanidad al corazón, a cuantos estén angustiados, a cuantos estén adoloridos, a cuantos estén quebrantados en el corazón, cuantos estén amargos, cuantos estén, papá, deseando salir, papá lindo. Pero a veces, mi Rey, el hombre te busca solamente por la impaciencia, solamente por el temor, pero no sea solamente este motivo de buscarte, sino el deseo de conocerte con todo el corazón, papá lindo. Te doy gracias por cada uno de los que son partícipes de este enlace, papá lindo, de los que apoyan, de todos aquellos que están orando, Padre mío. Yo te agradezco. Y aún mira aquellas vidas, papá, que se están conectando, Padre, aquellas vidas que puedan ver este medio, Padre. Yo te pido, papito lindo, en el nombre de Jesús, que tú les hables, que tu palabra sea viva, que tu palabra, que es viva y eficaz, entre esos corazones, Padre. Si un corazón está incrédulo, si un corazón está duro, si un corazón está escéptico, ¿a qué hablarán? ¿A qué dirán? Mira quién está ahí, quién es esa persona. Pero Padre mío, yo solamente te pido que tu palabra traiga también esa revelación a la mente. Rompe las vendas que el maligno, que el diablo, que Satanás, el enemigo de nuestras almas, ha puesto, que ha hecho creer a una humanidad que no existe, que ha hecho creer que tú eres malo, que tú eres un Dios
malo, tú no eres un Dios malo, tú eres un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que ama. Solo desea que el ser humano se vuelva hacia ti, Padre. Solo desea que el ser humano se acerque hacia ti de todo corazón, que tú no rechazas un corazón contrito y humillado, que tú no rechazas a alguien que se acerca delante de tu presencia y que desea buscarte con todo tu corazón, con todo su corazón, Padre. Papito, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Si alguno está postrado en cama, yo te pido que esta palabra es medicina, entre en su cuerpo, entre en su alma, en su espíritu. Padre mío, si a alguien, papá, le está deseando dirección en este tiempo, papá, que pareciera tiempo de angustia, tiempo oscuro, seas tú aclarando la mente, quitando las tinieblas, Padre mío. Si alguien está llorando en este día, porque no puede ver a un familiar, que no puede ver de ese hijo, esa hija, ese esposo, que alguien está llorando, Padre, tú traigas esa consolación a través de ti, amado Espíritu Santo. Padre mío, yo te lo pido en el nombre de Jesús, en aquel nombre precioso, en aquel nombre santo. Oh, mi Rey, que sea toda la gloria, que el único merece toda la gloria es tu nombre, Padre. Bendigo a Israel, bendigo a Jerusalén, Padre. Bendita ciudad, mi Dios, porque de ahí, de aquellos judíos preciosos, viene la salvación, papá. Sin ellos, sin ti, mi Rey, ¿dónde conoceríamos esta palabra que nos salva, que nos cambia, que nos ayuda a seguir adelante? Esta palabra que produce fe, que produce sanidad y que trae santidad, Padre. Padre mío, yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre mío. Muchas gracias. Gracias, mi Rey. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, mi Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Y alábale y apláudele. Ahí exáltale con tus labios. Exáltale con todo tu corazón. Háblale ahí. Amigo, mi hermano oyente, mi hermano. Estamos en un tiempo que necesitamos buscar la presencia de Dios. Así que vamos a adorarle al Señor. Para eso invito a mi hermano Edgar. A través de esta administración, sé tú adorándole, cantándole al Señor. De repente la calidad no es la mejor, pero que sea esa adoración que salga de tu corazón, que sea todo para la gloria y honra. Invito a mi hermano Edgar para que le alabe al Señor. Oh, gracias, mi amado Dios. Te adoramos, te bendecimos. Hoy nos rendimos delante de tu presencia. Por tu palabra dice, Señor, donde están nosotros reunidos en mi nombre, estoy en medio de vosotros. Tu presencia está aquí, amado Cristo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para brillar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, toma mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, muévete
amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te adoramos, Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra. Aleluya. El Espíritu de Dios está acá. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. 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 Gracias, gracias, mi amado Espíritu Santo. Recibe la gloria, papá. Señor, gozaré y me alegraré, vestido de lino, de flor de y me gozaré y me alegraré, confiado en mi Salvador. Aleluya, Cristo vive, aleluya. Oh sí, Señor, alábale, alábale con todo tu corazón.
vida, Señor. Pon aceite a mi vida, Señor. Pon aceite a mi vida, Señor. En mi corazón. Pon aceite a mi vida, Señor. Me gozaré y me alegraré. Sido divino, me gozaré y me alegraré. Jesús, reina con poder, poder, maravilloso mi Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, y en tu danza danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en tu casa danzaré. Maravilloso mi Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Señor. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. De felicidad, el corazón se alegra al ser Señor, es el Señor, creador del universo, canta y danza, requiere pronto de felicidad, el corazón le llena al ser Señor. Oh, grande es el Señor. Es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. El corazón se llena, grande es el Señor.
Oh, 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 grande es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Padre, con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Era mi hermano Edgar quien se estaba transmitiendo desde su casa, ya que no nos podemos reunir, como ustedes sabrán. Pero eso no impide utilizar las comunicaciones para poder alabar a Dios. Aleluya. Qué bueno, sigan orando por este tiempo, para que no se cese la alabanza. No solamente es alabar mientras estamos en el culto o en el lugar donde nos concentramos a reunirnos en la casa del Señor. También podemos alabar en nuestras casas, alabarle a Dios con todo nuestro corazón. La alabanza no solamente se basa y se traza a una música específica, son palabras de agradecimiento. Puedes alabarle a Dios por lo que hizo hoy día por ti. Respiras, alábale. Puedes ver, alábale. Puedes escuchar, alábale. Puedes mover tus manos, puedes hoy día tener un sustento en tu hogar, alábale. Poco, mucho, tengamos contentamiento y en todo tiempo alabemos el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús adoramos a Él con todo nuestro corazón en espíritu y verdad. Aleluya. Palmas al Señor. Aleluya. Alábale. Cristo vive. Bueno, llegó también la parte importante de todo este tiempo. Todo es importante. Desde que oramos, desde que alabamos, adoramos al Señor y también la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo y llegó el momento de la palabra de Dios. Para lo cual les hago un recuerdo que el miércoles que pasó estuvimos con el tema que era los enemigos del amor. Así que hoy seguimos con esta enseñanza que es el tema los enemigos del amor, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, que son días de enseñanza. Para lo cual te vuelvo a invitar a abrir tu Biblia. Si te acuerdas, nos quedamos en el libro de Timoteo, en el Nuevo Testamento, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí te invito a que tú abras tu Biblia. Si tienes una Biblia cercana, sea Reina Valera, la traducción que tengas, o Católica Romana, yo te invito a que pongas tu Biblia en la mesa, tus manos, para que compruebes lo que yo te digo. No te conformes simplemente a escuchar. Y si no tienes a tu acceso, como dice la palabra, oiga lo que dice el Espíritu. Oiga. Lo que el Espíritu dice, oiga lo que dice la palabra de Dios, porque es escrita por el Espíritu Santo, por Dios. Amén. Volvemos al versículo en el cual iniciamos el día miércoles, que fue la causa de los enemigos del amor. Y voy a dar un pequeño resumen de ese momento, de esa enseñanza, que nos quedamos hasta el corazón sucio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así en 1 Timoteo capítulo 1, versículo... 1 Timoteo, perdón, estoy en segunda, corrijo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Así era el versículo central. Dice así la palabra.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Oremos un momento por la palabra del Señor. Amado Padre, te agradecemos, mi Dios, por todo este tiempo de oración, de alabanza. Sigo utilizando la vida de mi hermano, sigo utilizando a cada quien de los que también están, papá, ministrando tu palabra en este momento, en esta hora, o de aquí en hora definida, en otro país, aún en nuestro país. Utiliza tus siervos. Padre mío, glorifica esta palabra y Rey, enséñanos una vez más, habla nuestras vidas, muéstranos lo que debemos aprender, qué es lo que hace un enemigo del amor que tú pones en nuestras vidas, Padre. Yo te lo pido, papito lindo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, mi Dios, a entender esta palabra. Por ti, papá lindo, en el nombre de Jesús, con la ayuda del amado Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un momento, tengo unos problemas aquí. Listo, aleluya. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo. Le estaba haciendo una referencia, como iniciaba en el versículo 3, ahí en nuestras Biblias, donde Pablo le dice a Timoteo, 2 versículos antes, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? El deseo de Pablo era que Timoteo, quien estaba en ese momento en Éfeso, y Pablo había llegado a Macedonia, era que Timoteo enseñase a aquellas personas, a aquellos creyentes que habían aceptado la fe en Cristo Jesús, a no enseñar cosas que no estaban en la Biblia. Y déjame decirte que no es distante este tiempo, porque hay gente que enseña doctrinas, enseñanzas que no están conforme a la palabra de Dios. Y eso puede ser muy destructivo para el amor que Dios pone en el corazón del hombre. Y Pablo le decía, ¿cómo te rogué, cómo te insistí de que cuando estabas en Éfeso, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora, y así se encarga ahora todo aquel que cree en esta palabra, que debemos dar cuenta y ver quiénes están enseñando doctrinas cerradas. Si alguien te está enseñando algo que no está conforme a la palabra, déjame decirte, tú puedes acercarte con espíritu mansedumbre y decirle que lo que está diciendo no está conforme a la palabra de Dios. ¿Qué era lo que estaban enseñando en ese momento? En ese momento dice que estaban enseñando diferentes doctrinas. Por ejemplo, una doctrina que utilizan en este tiempo errada es que el infierno no existe y que la gente muere y ahí queda todo. Esa es una mala doctrina, porque si fuera así, que el infierno no existiera, entonces sería en vano nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces Jesús vino en vano, pero no es así. Jesucristo vino a salvar a la humanidad del poder del pecado, porque sabes que el pecado trae un precio, que es la muerte, es vivir apartado para siempre de Dios. Y esas personas que mueren sin haberse arrepentido ni aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, se van a un infierno, a una eternidad, apartados de Él. Esa es una doctrina errada. Otra doctrina errada es enseñar que Jesús fue creado, que Él fue creado en esta tierra, o que es un ángel. Esa es una doctrina errada, esa es una herejía, porque Jesús es Dios. Dios se hizo carne. En la eternidad, antes de la creación del cielo y la tierra, vivía Dios en tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Hijo que vivió, que era la palabra, Él se hizo carne. Tomó un vaso, un instrumento que era María, una virgen en ese tiempo, en Belén tomó esa virgen que estaba despojada con José, y Dios utilizó ese instrumento como puede utilizar tu vida para predicar el evangelio. Pero hay gente que enseña que Jesús fue un ángel creado. Esa es una doctrina falsa. Ese evangelio no es de Cristo. Es ese evangelio que trae maldición, como lo dice en Gálatas. Es anatema, es maldito. Y hay esas doctrinas que Pablo le decía, no le pongan atención, porque también había en Éfeso gente que enseñaba
que ya se había dado la resurrección de los muertos. Y gente que estaba desesperada por sus hermanos, familia, que habían creído en Cristo y habían muerto. ¿Qué eran de ellos? Y había creyentes que se habían apartado de la verdad y estaban enseñando cosas que ensucian el corazón, lo cual termina ensuciando el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el amor, cuando nosotros no tenemos una vida con Cristo, tenemos un amor distorsionado. El amor distorsionado de nosotros es: tú me das, yo te doy. Tú me invitas un plato de comida, tú me estás amando, yo te invito un plato de comida. Pero eso no es amor. Los políticos a veces van y regalan cosas. ¿Con qué finalidad? Con que tú le devuelvas con tu aceptación, dándole un voto. Eso es lo que muchos hacen en un tiempo de campaña. Pero ese no es el amor. El amor no es tampoco los sentimientos que se muestran los jóvenes cuando simplemente se entregan regalos. Ese no es el amor. El amor no es cuando una persona está en un acto de intimidad. Ese no es el amor. El amor es Dios. Y si tu vida tiene a Jesús, tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes el amor de Dios. Porque Dios es amor, Jesús es amor. Y cuando la persona se arrepiente, el Espíritu Santo entra en la vida del ser humano y ahí está obrando el amor. Y es el amor, un fruto del Espíritu Santo que tú permites exteriorizarlo. ¿Cómo se exterioriza el amor? Sencillo. Cuando alguien te insulta, tú ya no le pagas ojo por ojo. Antes, en vez de insultarle, ¿qué haces? Lo bendices. Oras por él. Ese demuestra el amor. Pero si todavía tu vida, cuando alguien te hace daño y tú le respondes mal por mal, no permitas que eso se ensucie el amor de Dios. Si es que tienes al Espíritu de Dios, si no lo tienes, aún eres hijo del Señor. Por eso yo te digo que esas malas enseñanzas destruyen el amor en la mente, en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra alma se alimenta por lo que vemos y por lo que oímos. Y una mala enseñanza, una mala palabra puede hacer que una persona se aparte de la verdad de Dios. Y eso Pablo le decía a Timoteo, que corrigiese a esas personas. También que corrigiesen a gente que estaban poniendo atención, prestándole atención a fábulas, a cuentos. O a otros estaban prestándole atención a la genealogía, la descendencia. ¿De dónde venían? Le prestaban más atención. Pertenecían a qué tipo, clase de familia. Eso venía destruyendo el amor. Y como dice la palabra, eso no ayuda a la edificación de Dios en nuestra vida, que es por la fe. Cuando tú lees esta palabra y cuando escuchas la palabra y tú crees la palabra de Dios, tú te estás edificando por fe, que es creyendo. Amén. Por ejemplo, si la Biblia te dice: haz morir en ti todo enojo, ¿qué vas a hacer? Crees a la palabra. Entonces, cuando tú la crees, lo obedeces. Entonces, cuando viene la ira y el enojo, porque somos seres humanos, la Biblia dice: aírate, pero no peques. ¿Qué haces? Empiezas a refrenar tu conducta, empiezas a refrenarte. En vez de que ya empieces a responder, empiezas a refrenar. Estás habiendo un cambio. El amor está obrando porque estás creyendo a la palabra. El Espíritu Santo está obrando en tu vida, estás creyendo a la palabra. Empiezas a mirar a esa persona ya diferente. Aquellos que le dicen: los evangélicos están locos, los creyentes están locos. O tú vives a la antigüedad, tú ya no respondes a mi manera. Antes, en vez de responderle, ¿qué haces por esa persona? Oras, para que también esa persona conozca a Cristo como tú la estás conociendo. Eso es lo que hace cuando uno cree la palabra con fe. Dios empieza a edificar tu vida, tú te empiezas a edificar. Por ejemplo, la palabra dice: por las llagas de Cristo somos sanados. Si tú crees esa palabra, tú coges esa palabra y cuando estás enfermo, oras para que el Señor derrame esa sanidad en tu cuerpo, en tu corazón, en tu espalda, donde tú oras creyendo y que se haga su voluntad. Pero ¿cómo vino esa fe? Escuchando la palabra de Dios, leyéndola y escuchándola también. Pero si tú estás escuchando chismes, tú más prestas atención a las críticas, a las murmuraciones, a las falsas enseñanzas, a los cuentos que no están conforme a la palabra, ¿qué va a hacer eso que escuchas? Va a ensuciar tu corazón.
Y ese amor que todo Dios está derramando en tu vida se va a empezar a extinguir y puede terminar muriendo, apartándose de Dios. Por eso decía Pablo en el versículo 5, como le decía, pues el propósito, el deseo, el motivo de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mi hermano, ese es el propósito, de que en tu vida nazca el amor. Tiene que nacer el amor en tu vida. Y ese amor, déjame decirte, tiene enemigos, como está describiendo. Esos enemigos es, así como hay un corazón limpio, el enemigo del amor es un corazón sucio, lo cual enseñamos el miércoles pasado. Que un corazón sucio es cuando una persona solamente piensa en pecar, que puede ser malos pensamientos, fornicación, adulterio, pleitos, contiendas, divisiones, etc. Hay un corazón sucio. Otro enemigo que vamos a enseñar hoy día, estos dos últimos enemigos, que son una mala conciencia, que es lo contrario a una buena conciencia, y una fe que es fingida, porque hay fe fingida. ¿Qué es una conciencia? ¿Qué es una mala conciencia? Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo Romanos, versículo 2, para poder entender qué es la conciencia, de qué trata la conciencia. Sabemos que tenemos una conciencia. Hablan los medios de una conciencia, pero muchas veces no entendemos qué es esa conciencia, quién la creó. Déjame decirte, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice así, voy a leerlo hasta el 15. Porque todos los que sin ley, la sin ley significa sin los 10 mandamientos, sin la palabra de Dios, sin ley, han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, ¿quién es un gentil? Son las personas que no son del pueblo de Israel, de los judíos. Yo soy un gentil, pero en mi caso, un gentil que Dios ha salvado. Pero ¿qué es? Por cuando los gentiles no tienen ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, sus pensamientos. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es aquel juez moral que Dios ha puesto en tu mente, en tu alma. Ese juez moral hace que lo que tú haces, que lo que tú obres y ejecutes, te diga en tu corazón si está bien o mal. Por ejemplo, tu padre te dice, oye, no me robes dinero, ahí estoy dejando. Pero tú vas y le coges un sol y te lo metes en el bolsillo. ¿Qué crees que va a hacer a tu conciencia? Va a hablarte. Devuélvelo. Eso no es tuyo. ¿Y cómo lo expresa tu conciencia? No solamente en tu mente, sino dentro de ti empiezas a sentirte mal. Y tu conciencia te empieza a acusar. Y tú tienes una decisión. O le obedeces o no. Por ejemplo, los jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes cuando quieren tener un encuentro fuera del matrimonio? Buscan la oscuridad. Por eso que ves tanta gente, tantas parejas unidas en la oscuridad, bajo las cosas oscuras, bajo los árboles. Esperan la noche para encontrarse. Y de ahí vamos al hotel. Y cuando se van a ese hecho, a ese acto, ¿qué hace la conciencia? No lo hagas. No lo hagas. Tu padre te ha dicho que no lo hagas, pero lo haces y sale. ¿Cómo crees que se siente ese joven? La mujer se va a su casa, el joven se va a su casa. ¿Y qué crees que hace la conciencia? Está mal. Hiciste mal, has pecado. Y hay gente que se siente sucia, por causa del pecado. Y la conciencia le está ahí, hablándole, haciéndole ver. Pero tú tienes una decisión, o le haces caso a tu conciencia y tomas una decisión de no hacerlo, o le callas.
No estás equivocado y sigues practicando el pecado de la fornicación. Sigues practicando el adulterio, sigues practicando el robo, sigues practicando el pleito, sigues practicando el insulto, sigues practicando y puedes callar la conciencia. Y tanto es que cauteriza la conciencia, que la callas, que la silencias, que no te dice nada. Y el pecado lo ves normal, tomar lo ves normal, vivir en fornicación lo ves normal, vivir pareja, bueno, todos bien así, el mundo hace así. Pero eso delante de la presencia de Dios y conforme a su palabra no es mal, es malo. Y puede llevarte una condenación. No es porque Dios sea malo, sino porque no deseas arrepentirte de tu maldad. Entonces, la conciencia nos va a hablar. Es una facultad dada por Dios, como un sentido interno fundamental, mi hermano, mi amigo, que da testimonio de las normas y valores que reconozcamos al determinar el bien y el mal. La conciencia te va a decir, esto es bueno, esto es malo. Eso es lo que te va a decir la conciencia. Entonces, volvemos a Romanos 2:12, dicen, porque todos los que sin ley han pecado, toda persona que no ha conocido la ley escrita de Dios, déjame decirte, esas personas que no han conocido la palabra de Dios, por ejemplo, los incas, ellos no conocieron la palabra de Dios. Los mayas, en nuestro país, en Perú, la cultura mochica, diferentes culturas, no conocieron la palabra de Dios. Ellos pecaron. ¿Y cómo serán juzgados? ¿Cómo van a ser condenados? Ellos van a ser condenados sin la ley. ¿Sin la ley que refiere? Sin la palabra de Dios. Sin los mandamientos morales. Sin esa ley, ellos van a perecer si pecaron. Y todos los que bajo la ley han pecado, o sea, si tú conoces la palabra de Dios y pecas, por ejemplo, ¿cuál es uno de los primeros mandamientos? No tendrás dioses ajenos. Dios no quiere que tengas un Dios ajeno. Dios quiere que lo adores a Él. Segundo, dice, no te harás imágenes. Y si tú tienes una imagen, de por sí ya estás incumpliendo el primer mandamiento, que es un Dios ajeno. Si alguien te ha dicho que una imagen que representa a un Cristo, ahí todo feo, todo que no tiene un rostro, que no muestra piedad, y tú estás adorándole, estás yendo contra ese mandamiento y Dios te va a juzgar por ese mandamiento. Por ejemplo, ya tú no idolatras, no tienes ídolos, pero tú más idolatras la televisión. No tienes tiempo para Dios, pero tienes más tiempo para tu televisión. También es un ídolo. Pongamos que no tienes un ídolo. Pongamos que te gusta codiciar lo ajeno. La Biblia enseña que el que codicia es pecado. La Biblia dice que no codicies ni la mujer ajena. No codicies el carro ajeno. O por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánto les gusta insultar a sus padres y a su madre? ¿Cuánto les gusta maldecir a sus padres y a su madre? Mi hermano, este mandamiento dice la palabra que es un mandamiento con promesa, que la gente que lo obedece dice que su vida será extendida en esta tierra. Pero si tú maldices, tú insultas, tú paras gritando a tus padres, tarde o temprano tu vida se va a extinguir y acortarás tus días por causa del pecado. Entonces, esas personas que conocían la palabra de Dios, al saberla y pecan conociendo, van a ser juzgados con la palabra de Dios. Muy diferente a las personas que no conocieron la Biblia. Y si tú estás escuchando por primera vez, ya por este hecho, tú ya estás haciéndote partícipe de conocer la palabra de Dios. Y serás juzgado por la palabra de Dios. Mi amigo, los que no conocían la palabra, pecaron sin conocer la palabra. Y los que tenían conocimiento de la palabra, pecaron conociendo la palabra. Ambos serán condenados si no hubo un arrepentimiento. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios. Mira, el que tú escuches la palabra y que tú vayas a una congregación cristiana, evangélica o católica y te estás escuchando la palabra y no la haces, no te hace justo delante de Dios eso. Porque no son, porque dice la palabra, porque no son los oidores, no los que escuchan, de la ley, los justos ante Dios.
sino los hacedores de la ley serán justificados. Si tú haces la ley, tú cumples la ley. Y cuando me refiero a la ley, no es que tú puedas cumplir los 10 mandamientos, no. Los 10 mandamientos que están escritos en la Biblia, los 10 mandamientos morales que están expuestos en Éxodo capítulo 20, son para mostrarte que es pecado. Pero tú eres justificado cuando tu vida, como dice Jesús, el primer mensaje, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú te arrepientes de tu maldad y crees en la palabra de Dios, que Jesús te puede limpiar con su sangre preciosa y lo aceptas como tu Señor y Salvador, eso te hace justo. Porque el único que cumplió toda la ley es Jesús, nadie más. Y entonces cuando Jesús habita en tu vida, el Padre está viendo a Cristo en tu vida y Cristo es el que te hace justo delante de Él. Aleluya, gloria a Dios. Cristo es el que te hace santo. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivo. Y si estás con vida y tienes a Cristo y Él te ha redimido, te ha lavado, eres santo por la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Porque cuando los gentiles, ¿qué eran los gentiles? Como te decía, las personas que no vienen del pueblo de los judíos. Yo era un gentil. Yo no soy del pueblo de los judíos. Pero Cristo me salvó por su gracia y su amor, por su misericordia. Eso me hace un gentil creyente en Jesucristo. Pero la persona que no tiene a Jesús, que no viene del pueblo de los judíos, se les considera en la Biblia gentiles. Por eso dice, como por ejemplo los incas eran gentiles, los mayas eran gentiles, las culturas que no tenían la palabra eran gentiles, los judíos tienen la palabra. Pero cuando los gentiles que no tienen la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Amigo, cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, pero nuestros padres nos mandaban algo, como lo daba el ejemplo. No me estés cogiendo nada de la cartera, pero yo esperaba que se oculte, le sacaba de ese monedero un sol, me lo guardaba. ¿Qué hacía mi conciencia? Devuélvelo, no robes. La ley está escrita en nuestro corazón. Esa ley testifica aquí a la mente, a tu conciencia, a tus emociones. Que devuelvas, que dejes de hacer de malo. Porque Dios, déjame decirte, a pesar de que el hombre no conozca la palabra de Dios, hay una ley escrita en el corazón del hombre, hecho por Dios, que le justifica o le condena. Le dice que es el bien o que es el mal. Entonces, por eso las personas, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Mi amigo, si tu mente, que no conoce la palabra, hace lo bueno que la mente dice no robes y devuelve, está haciendo esa ley que está escrita en el corazón. Ese pensamiento es ley para él mismo. Por ello, cuando no conocen a Dios, que no tienen ni han conocido la ley y realizan por instinto natural lo que es de la ley de Dios, estos, aún sin conocerla, la ponen en práctica en sí mismo. No recuerdo a Mayuya, a Maquella, hay otra frase que hablan no robar, no hurtar, no recuerdo la otra palabra, que utilizaban la cultura indígena. ¿Esa ley de dónde crees que salió? ¿Inventada por él? No, de su razonamiento, de su corazón. Y esa ley la puso Dios en su corazón para decirles que lo que estaban haciendo era bien o era mal. Esa ley, mi amigo, aunque la persona no conozca a Cristo y lo hace eso sin conocerlo, eso es ley para él mismo. Y por esa ley moral que Dios ha puesto en el corazón del hombre, Dios lo puede justificar o lo puede condenar. Pero déjame decirte que en estos tiempos Dios pasa por alto la ignorancia de los seres humanos. Por eso manda a todo ser humano que escuche la palabra de Dios, que se arrepienta y que acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por eso decía, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, en sus mentes, en sus almas. Dando testimonio, su conciencia. ¿Qué es lo que hace la conciencia? Hablarte. Acusándole o defendiendo. Eso es lo que hace tu conciencia. Dos cosas. Acusándole, defendiéndole. ¿Qué hizo la conciencia en Adán y Eva cuando pecaron? Les acusó. ¿Por qué te das cuenta? Porque ¿qué trabajó en ellos? Cuando estaban en el paraíso, en el huerto que habían sembrado Dios en el Edén, dice que ellos estaban desnudos.
Ellos no se avergonzaban, no había pecado, no existía la maldad. Pero cuando ellos pecaron, entró la maldad, por causa del hombre entró la maldad. La mujer pecó, impulsó al hombre a pecar, pero Dios le tomó cuentas al hombre. Y lo primero que hizo, Dios, tengo temor de tu voz. Tuvo temor de la presencia. ¿Quién le enseñó el temor? Eso es lo que hace el pecado, que te escondas. Por eso, vamos a los casados. ¿Tú crees que el casado muestra a su amante en público? No, vive ocultas. ¿Tú crees que el que roba espera que esté de claro? Espera que todos esté oculto. Así esté de día, espera que todos no estén a la vista, estén distraídos para hacerlo. Porque eso es lo que hace el pecado, que lo hagas oculto, pero la conciencia te acusa. Por eso que hay gente que en estos momentos su conciencia le redarguye, su conciencia le dice que está mal. No pueden dormir porque su conciencia sabe que los acusa de algo que ha hecho mal. Por ejemplo, una mujer que aborta, se va a un lugar a oscuras y aborta. ¿Qué crees que esa mujer sale? ¿Contenta? ¿Feliz? ¿Cómo enseñan? No, la conciencia le acusa. Eso es lo que hace la conciencia. Cuando yo hacía lo malo, ¿qué hace la conciencia? Te acusa. Ahora hay algo más, todavía más profundo, que no es la conciencia que un creyente lo acusa. La palabra de Dios, cuando la escuche y la siembra en su corazón, esa palabra le redarguye, porque esa palabra es la palabra de Dios. Y mayor que la conciencia es el Espíritu Santo, que habla el corazón del humano, que está mal o que está bien. Por eso, de esta forma, los que no conocen la ley, da a conocer que la ley de Dios, al realizarla, está escrita en tu corazón. Toda persona será juzgada, déjame decirte, por lo que tuvo en este tiempo oportunidad de saber. Si no conocías la ley, va a ser juzgado sin conocer la ley cuando esté delante de Dios. Él va a sacar a la luz sus actos. No hay cosa oculta delante de los ojos de Dios. Delante de los hombres podemos ocultar cosas, pecados, pero delante de Dios, que lo ve todo, un día sacará todo a la luz. Por eso, pero los que también conocieron la ley, ellos también van a ser juzgados, pero por la ley que conocieron. Dios ha dado a todas las personas, desde la creación del género humano, el instinto moral. Pero ¿sabes qué? Hay una tristeza también. En este tiempo, el hombre está cada vez perdiendo ese instinto moral, donde enseña que el hombre puede vivir como él quiere, a espaldas de Dios, y piensa que Dios lo va a bendecir. Vive haciendo su vida contraria a la palabra de Dios, y ora a Dios pensando que Dios va a responder. No es así. Dios no se agrada del que practica el mal. Él aborrece, él abomina al hombre que practica la maldad y que se deleita en la maldad. Dios le desagrada. La conciencia puede inducir en tu corazón a un diálogo. La conciencia puede hablarte a tu mente. Es por ello que cuando nos conformamos a hacer algo bueno y no conocemos la palabra de Dios, ¿sabe lo que sucede? Un alivio. ¿Saben lo que hacen los narcos? ¿Saben lo que hacen muchos ladrones? Dan cosas a la gente para calmar su conciencia. Por eso que la gente lo aclama. ¡Wow! ¡Qué bueno que es! Pero vende droga. Reparte droga al mundo. ¡Qué bueno es! Eso es bueno, eso no es bueno. Eso está buscando callar su conciencia por lo malo que hace. Pero el único que puede limpiar y aliviar el peso de la conciencia y hacer una buena conciencia se llama Jesús. Su sangre preciosa, déjame decirte. Y hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza para quitar ese peso de tu conciencia. Y que la persona tiene una mala conciencia, hace que sea un enemigo del amor. No puede obrar el amor de Dios. No puede obrar. No confundas el dar cosas con amar. No confundas. Porque eso hace la gente que no conoce a Dios. ¿Qué hace de más? Si amas al que te ama. El amor va más allá de amar al que te ama. El amor va a amar al que te odia, al que te aborrece. Y eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús en la persona del Espíritu Santo en tu vida. El Salmo 16:7, búscalo. Salmo 16:7, búscalo o apunta. Dice así la palabra de Dios. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Sabes? Dios tiene la capacidad de enseñarnos
aun cuando podemos estar durmiendo. ¿Y a dónde lo habla? A nuestra conciencia. El Señor nos puede redarguir. Por eso te digo, aquel que conoce la palabra de Dios, aquel que sabe de la palabra de Dios, a ese la conciencia lo redarguye. Y más que la conciencia, el Espíritu Santo, quien es Dios, le habla y le aconseja y le enseña a su mente. Hiciste mal, te portaste mal, pídele perdón, llámalo, reconcíliate, no dejes de orar, búscalo, ora de nuevo, levántate. Y está ahí Dios hablando a la conciencia, enseñándole aún cuando está acostado. ¿Cuántas veces aquel que conoce a Dios, Dios le ha hablado? Le habla a su conciencia. Y a veces dudamos si es la voz de Dios. O a veces vemos y pensamos que está. No, porque la voz de Dios siempre está de acorde a su palabra. Nunca te va a llevar a hacer algo que no es su palabra. Amén. Gloria a Dios. Por eso déjame decirte, el único que te puede aconsejar rectamente es Dios. Y a través de su palabra. Por eso, mi amigo, busca un consejo de alguien que ama a Dios y conoce su palabra. Aunque también hay personas que, aunque no conociendo a Dios, dan consejos, que están a veces conforme a la palabra sin saber. Hay gente que obedece la palabra sin conocer. Y por eso tú ves que tienen una vida muy larga. ¿Cuántos hijos dice que ha honrado a su padre y a su madre? Y Dios les ha permitido una vida larga sin saber la palabra. Y les tiene muchos días de vida. Así es. Y eso lo muestra Dios en una porción de la Escritura cuando dice que se le acerca un joven rico. Y este joven rico le dice, maestro bueno. Y él miraba al hombre, a Jesús solamente como un hombre, sin darse cuenta que él era Dios, como un hombre bueno. Y Jesús le dice algo muy bonito. ¿Sabes? No hay ninguno bueno. No hay ningún ser humano bueno en esta tierra. No te creas bueno. El único que es bueno es Jesús, porque Él nunca cometió ningún pecado. Por eso Jesús dice, no hay ninguno bueno, solamente Dios. Y el joven rico le dice, ¿cómo podré heredar el reino de los cielos? Cumple los mandamientos. Señor, yo los he cumplido desde joven. Yo he cumplido amar a mis padres. Yo he cumplido no codiciar. Yo he cumplido, empezó a decirle qué es lo que he cumplido. Jesús simplemente le dice la Biblia que Él lo miró y lo amó, porque Él ama a la humanidad, ama a su creación. Y le dice, solamente te falta una cosa, anda y vende todo. ¿Por qué le dijo eso? No es que Dios tenga algo contra la persona que tiene, sino que le hacía para que Él vea que tenía un pecado que Él no estaba cometiendo. Al cumplir una ley, que Él era la idolatría. ¿Cuál era su ídolo? El dinero. Dice la palabra que el joven no dijo, ya Señor, voy a venderlo y te sigo. No, dice que Él se contristó y se fue. ¿Cuánta gente ahorita está pensando en su ídolo del dinero? Mi amigo, nosotros no debemos poner nuestra esperanza en lo que tengamos en bienes materiales, porque en cualquier momento esto puede cambiar. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo Jesús, porque Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de esta tierra, de Él vienen nuestras fuerzas. Pongamos nuestra esperanza en Él. Amén. La conciencia es algo que Dios nos puso, pero por encima de la conciencia está su palabra, está su voz. Nuestra conciencia siempre debe estar informada por lo que Dios nos dice, por lo que Dios nos habla. Cuando rechazamos la autoridad de Dios, ¿sabes qué? Nuestra conciencia se empieza a cauterizar, nuestra conciencia empieza a callarse, ya no le hace caso, vemos el pecado normal. Por eso en 1 Timoteo 4, del 1 al 2, dice así. 1 Timoteo 4, del 1 al 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia, que teniendo cauterizada la conciencia hacen esto. Mi amigo, hay gente que conociendo la palabra de Dios se ha apartado de la palabra de Dios y empezó a enseñar doctrinas erradas. En vez de prestarle atención a lo que dice Dios, empieza a escuchar a enseñanzas de hombres, muchas veces influenciadas por demonios. Hay gente que pone más atención a lo que dice el adivino que lo que dice la palabra de Dios.
Déjame decirte que lo que diga un adivino no viene de Dios, viene de los demonios, viene de Satanás, que es el padre de toda mentira. La verdad es a través de la palabra. Mi amigo, hay gente que ha puesto, hay gente que conociendo la palabra se apartó de la fe. Ya no cree en Jesús, ya no pone su fe en Jesús. Y estas personas están cauterizadas y actúan de una manera hipócrita y mentirosa. Y conducen a muchas almas a una condenación, porque han encallecido, han endurecido su conciencia. Son incapaces de sentir vergüenza. No sienten ya vergüenza. Son incapaces de diferenciar entre el bien y el mal. Hay gente que está dando en estos tiempos falsas profecías. He visto diciendo con sus palabras que ellos tienen el poder de cancelar el coronavirus y hasta ahora no se cancela, diciendo falsas profecías. Se apartaron de la verdad. Hay gente que ha blasfemado de Jesús, haciéndola ver como si fuera una mujer. Hay gente que está hablando cosas que no son de la palabra. ¿Cuánta gente he visto? Una vez vi a través de un video que Jesús era homosexual. Han sacado hasta la Biblia de los homosexuales. Eso es una herejía. Eso se llama apostasía, porque Jesús ama al ser humano. Escúchame, no para que tú odies a una persona que es homosexual. Ama al ser humano, pero Él aborrece, está en contra del pecado, y el pecado de la homosexualidad es algo que atenta contra este templo. Por eso Dios mandó a su Hijo para salvar, no para condenar, escúchame, no para señalar, sino para salvar a todo aquel que está perdido. Mi amigo, ese es el problema. Debemos tener cuidado, debemos tener mucho cuidado en cauterizar la conciencia. Si la conciencia nos redarguye, hay que hacerle caso. No demoremos mucho tiempo. No sigamos practicando. Si están practicando el pecado y la conciencia te está hablando, hazle caso. Y si tú que conoces la palabra y estás escuchando también en este momento la palabra y te está hablando Dios que estás haciendo algo malo, arrepiéntete. Ahí está la gracia de Dios. Pídele perdón y apártate. Y apártate de ese mal. Permite que la conciencia, y aún más que la conciencia, la palabra de Dios, escudriñe tu corazón y te muestre y nos muestre, porque yo también soy un ser humano no perfecto, que Dios nos está perfeccionando. El único perfecto fue Jesús, que nos está cambiando, sí, por la palabra de Dios. Así que tengamos mucho cuidado de tener una mala conciencia que hace que el amor se apague en el ser humano. Y tercer enemigo, la fe fingida. ¿Qué es la fe fingida? Mi amigo, hay gente que va a las congregaciones con una fe no verdadera. Dice creer en Jesús, pero su fe no atestigua lo que dice. ¿Cómo así? Mi hermano, por ejemplo, va a la casa del Señor. Aleluya, gloria a Dios, Cristo te ama, se saludan. Pero cuando salen fuera del lugar, siguen su misma vida. Siguen tomando, siguen gritando, siguen fumando. No hay un cambio. Eso no atestigua que hay una fe verdadera. Porque la fe verdadera es la que está basada en la palabra de Dios. No hay otra. Cuando uno tiene una fe que no es según la verdad, eso se llama hipocresía. Hipocresía. Escuchaba un día, me decía, cuando venía acá, estaba acá en la ciudad de Lima, venía en un auto y a un señor le venía predicando la palabra de Dios. Quería hablarle del Señor, porque empezó a juzgar a una congregación y yo le empecé a hablar de Dios y él me sacó algo. Pero ¿cómo es posible? Yo tenía 2 vecinos en el trabajo donde trabajaba, en el mercado dice que trabajaba, tenía un puesto. Y ambos eran creyentes, pero ambos le sacaban la vuelta a sus esposos y se veían a juntas, a escondidas. ¿Dónde está ese Cristo? ¿Así es Dios? Me decía. Ellos tenían una fe fingida. Mi amigo, cuando aquellos que conocen la palabra de Dios tienen una fe, hacen que las personas que no conocen la palabra de Dios empiecen a hablar mal, empiecen a juzgar mal, empiecen a poner todos en un montón. Mi amigo, no es así. No todos están en un montón. No todos son ovejas de Jesús. No todos oyen la voz de Dios. Por eso nuestra fe tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pablo le hacía recordar que en Timoteo no había una fe fingida. En este hombre no había una fe fingida. Para comprobar eso vamos a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice así:
trayendo en la memoria la fe no fingida que hay en ti. En Timoteo no había una fe fingida, había una fe verdadera, clara, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe que Timoteo tenía había venido por lo que había visto de su padre, de su abuela y de su mamá. No sé, no menciona aquí su papá, pero menciona a su abuela y a su madre. Esa fe en Cristo Jesús que ellas tenían, Pablo la había absorbido, lo había creído también, se había convencido. Pues el testimonio de un creyente en su hogar es muy importante. Da mucho conocer si realmente esa persona ama a Cristo, sigue a Cristo o es hipócrita. Es una fe fingida. La fe fingida, como les digo, es una apariencia, es un rostro, es una máscara. Es como cuando los actores ponen una máscara en sus rostros. Los actores en el teatro, en la época romana, se ponían una máscara y sacaban esa máscara y mostraban el verdadero rostro. Igualmente, el que tiene una fe fingida, tarde o temprano se va a mostrar la verdad. Tarde o temprano se va a mostrar. Por eso en nosotros no debe haber una fe de apariencias. Mi amigo, podemos vestirnos muy bien, con un saco, con una corbata, pero si mi testimonio dice lo contrario, si en mi hogar yo empiezo a golpear a mi esposo, si en mi hogar como mujer no me sujeto a mi esposo, empiezo a gritarle, a desobedecerle, a insultarle, ¿cuál es la fe que estoy hablando? ¿De qué Cristo estás conociendo? Ese Cristo no es el que te enseña que te subleves, ese Cristo no te enseña que te humilles, ese no es el Cristo de la palabra de Dios. Porque hay un Dios santo, déjame decirte, no santo de muertos, un santo de personas que están con vida. Y la palabra tiene que ir produciendo cambios en tu vida. Si antes te gustaba robar, ya no lo haces. Si antes te gustaba practicar el mentir, ya no lo vas haciendo, lo vas dejando o lo cortas en totalidad. Dios tiene que poder haber una fe, porque cuando tienes una fe no fingida, una fe verdadera, hace que el amor vaya creciendo en ti. Pero si tú tienes una fe de apariencia, déjame decirte que el Espíritu Santo no puede obrar su amor en tu persona. Lo vas a pagar. Nuestra fidelidad a Dios tiene que estar basada en las Escrituras, no hay otro medio. Mi amigo, si tú dices que la palabra de Dios, esta palabra, fue escrita por hombres y que no tiene autoridad, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Esta palabra tiene mucha autoridad y mucho poder para aquel que la cree. Porque para que cree todo es posible, como dice la Escritura. Y esa fe va creciendo, va creciendo. Por lo tanto, mis amigos, mis hermanos que me oyen, toda persona que me puede oír, mis hermanos en la fe y no en la fe, es necesario que entendamos que el escuchar falsas doctrinas, que el escuchar cuentos que no están conforme a la palabra, que al escuchar genealogías, eso puede causar que el amor de Dios se extinga en tu vida. ¿Cuántos ya no creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos se desilusionaron por una persona? Mi amigo, hay algo que he aprendido. Todos desilusionamos a alguien en cualquier momento, pero no permitamos que una desilusión se guarde en el corazón con amargura. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre perfecto. El único que no te puede fallar se llama Jesús. Y aquí termino. Es necesario entender que eso puede destruir, lo cual es un peligro. Toda doctrina errada, todo mal concepto de la palabra de Dios, en vez de traer que los creyentes se unan, trae pleitos, trae contiendas. Y Cristo nunca vino a traer contienda. Cristo nunca vino a traer división. Cuando una congregación se disuelve por causa de diferencias que no están conforme a la palabra, ahí no está obrando Dios, ahí obra Satanás, porque Él es el que divide, es el único que divide. Cuando tú estás escuchando algo que no está conforme a la palabra y le estás prestando más atención, tu corazón se puede llenar de algo que puede traer consecuencias más adelante. Así que mi amigo, ya voy terminando. No permitas que el amor que Dios ha derramado en ti se ensucie. Y si tú no tienes este amor, permite que quite de tu corazón Dios la suciedad, una mala conciencia y una fe que ha sido fingida. Y permite que Dios obre ese amor, porque solamente Dios te puede dar el amor que necesitas para poder
amar a tus padres, a tu esposo, a tu prójimo. Es un cambio que lo va a hacer, Él lo va a perfeccionar, no nosotros. Jesús solamente lo puede perfeccionar. Oramos para que lo perfeccione. Oramos para que crezcamos en el conocimiento y la inteligencia. Hay gente que está escuchando doctrinas erradas, doctrinas de demonios. Eso lo ha apartado del camino del Señor. Y Dios no quiere eso, porque Él viene pronto. Y aún así aún tú partieras sin Él haber venido, quiere que tu corazón se vaya lleno de su presencia y su amor, a su presencia. Porque una persona que no tiene el amor de Dios, no tiene a Cristo Jesús, ¿a dónde se irá sin su presencia? Amén. Gloria a Dios. Oremos. Ahí te invito a que tú ores. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por esta enseñanza, Señor, a través de este programa que se llama El Amor, pero se llama A Solas con Cristo, de los enemigos del amor. Gracias, Padre mío, por haberme permitido enseñar. Gracias por mi hermano, a través de la oración y la alabanza. Gracias por cada uno de los que están aquí, por mi familia, por sus apoyos. Gracias, Papá lindo, por cada uno de los que están deseando escuchar la palabra tuya. Yo te pido, mi Rey, que tu palabra nos hable, nos enseñe. Que si hemos aprendido esta palabra, no es para estar pendiente en sacar la paja del otro si tenemos la viga, sino para empezar nosotros a que este corazón empiece a dar un cambio. Si hay cosas que ensucian el corazón, límpianos, Padre. Si hay cosas que están haciendo que nuestra conciencia se haya callado, cauterizado, perdónanos. Que vuelva a tener vida, sensibilidad. Si tenemos una fe que es aparente simplemente, que aparenta delante de las personas y adentro de nosotros, en nuestra vida íntima, somos lo que no es lo que decimos, perdónanos. Límpianos de esa maldad. Limpia ahí cada vida, papá. Si alguno no te conoce y está escuchando esta palabra por primera vez, yo te pido que cambies su corazón, que le redargullas, que lo lleves a tus brazos, a tu amor, que entiende que en ti hay ese amor, ese perdón, que si él ha estado pecando, ya tú le dices, basta, es un alto, ven a mí, ven, yo te quiero perdonar, yo estoy dispuesto, yo he dado lo más precioso de mí, mi hijo, yo he dado lo más valioso de mí. Por eso, porque Él vino por morir por tus pecados y que pueda Él aceptar ese amor verdadero, arrepintiéndose de su maldad y diciendo, Señor, te necesito, perdóname. Y si aún nosotros como hijos tuyos hemos fallado, aún te decimos perdónanos, aún te pedimos que nos cambies este corazón, que nos limpies ahí y seamos cada día perfeccionados en esa obra preciosa. Pedimos que nos ayudes en estos tiempos, papá, y que tu amor siga creciendo poco, mucho, al 30, al 60, al 100 por uno, que ese amor vaya creciendo, que el fruto del Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, que se siembra esa palabra en justicia, papá, en paz, cuando hay un corazón en paz. Padre mío, yo te lo pido en el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa sobre aquellas vidas que están pasando alguna ansiedad, quita todo peso. Dales claridad en su mente. Si están siendo sus cuerpos oprimidos, reprendo toda opresión en el nombre de Jesús. Echando fuera todo pensamiento y incredulidad, creyendo, mi Rey, que tú haces la obra. Padre, si alguien está pidiendo respuesta, dale una respuesta. Si alguien está orando, Padre mío, para que tú le proveas por un plato de comida, mi Rey, mañana sorpréndelo. Hoy día mismo sorpréndelo con una noticia, papá lindo. Pero no permitas, mi Rey, que tu nombre no sea glorificado en esas vidas, papá. Llega a cada uno de mis hermanos y ayúdales, pero véles también, papá. Dale la fuerza y la fortaleza. Si alguno ya se sintió desanimado, desalentado, Padre mío, por esta circunstancia, vuelve a levantar el ánimo, que tiempa y entienda que tú estás ahí y que tú no te has ido, Padre, a pesar de que no te veamos. Tú tienes misericordia, y aquel que te conoce por primera vez, Padre mío, también entienda que tu amor está dispuesto a cambiarlo. Si se arrepiente, acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Yo te lo pido, Padre mío, en el nombre de Jesús. Y aún a mí sígueme transformando, siéndome, papá, un cambio en mi corazón. Porque sí es necesario que sigas obrando en mi vida y en la de tus siervos y siervas, papá. Todo aquel que escucha la palabra y aquel que cree en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amigo, estamos llegando ya a la parte final de este culto. Así que yo te invito, mi amigo, mi hermano oyente, tú que me puedes ver y oír, que busques que cada ese día ese corazón sea limpiado.
porque es necesario limpiarlo. La única manera de limpiarlo es confesando nuestros pecados delante de Dios, arrepintiendo nuestra maldad y apartando. Y si te cuesta dejar el pecado, ¿sabes? Él está dispuesto a ayudarte. Si tú eres sincero, Él ama la verdad delante de su presencia. Él sabe cuando tú lloras en el fondo de tu corazón y que tienes esa impotencia de poder no tener las fuerzas para cambiar y que quisieras cambiar. Pídele a Él, humíllate, reconoce tu debilidad y Él va a fortalecerte en tu debilidad. Así dice la palabra, que su poder se fortalece en la debilidad del ser humano, cuanto más en los que le aman y se humillan delante de su presencia. Así que mi amigo, hasta aquí ha llegado el final de esta enseñanza, los enemigos del amor, que son el corazón sucio, la fe fingida y la mala conciencia. Permitamos que el corazón limpio, la fe no fingida y una buena conciencia haga que el amor nazca en nuestras vidas, día tras día, en el nombre de Jesús. Así que te invito a buscar a Dios una vez más. Bueno, mi hermano, estamos terminando. Un saludo muy grande, fraternal en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga y que me puedas escuchar, puedas oír, sea en este momento o después en otro tiempo. Pero que el Señor te bendiga ricamente. Un saludo fraternal a todos mis hermanos de la fe, a todos mis hermanos que conozco de las congregaciones de Lluvia y Bendición, de Cristo la Luz del Mundo y aún de Jesucristo Manantial de Vida, cada uno de los pastores que están llevando esta congregación y el pastor central de toda esta obra. Que Dios me le bendiga a mis hermanos, a mi hermano que está haciendo posible, a mi hermano Edgar, y no solamente a ellos, sino a cada uno de los que están predicando la palabra y a ellos que están escuchando también la palabra. Y aún a pesar de que predicamos, también Dios nos enseña a través de la predicación que hablamos, porque tanto como ustedes y como mi vida, estamos aprendiendo día tras día. Hay que hacernos como niños para aprender la palabra de Dios. Así que te invito una vez más, si tú puedes, date un tiempo este día domingo. Estaremos de repente más posible, comenzando a las 7:30 de la noche, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Un culto dominical, primer día de la semana. A mis hermanos que puedan sintonizar este medio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo, en A Solas con Cristo. Estaremos ahí presentes, hermano Edgar, mi persona, y los hermanos que se puedan ir añadiendo a través de este medio de transmisión que estamos utilizando, el YouTube, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Así que, mi amigo, un saludo fraternal a cada uno de ustedes, parte de mi familia, mi esposa y mi hija que están en Piura, y Dios me le bendiga ricamente. Les saludo en el amor de Cristo. Amén. Hasta luego. Nos estamos viendo una vez más este día domingo. Les invito. Amén. Hasta luego. Lo dejo con una alabanza. Gloria a Dios. Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Es el clamor de este pueblo.
la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Somos tus hijos, confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Te pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos.